¿Va a pasar listo? Está bien. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema del complemento. Nos vamos a quedar solo donde empezamos a hablar de las vías, porque entre los puentes el puente que hubo del 21 de marzo y la reunión de docentes que hubo el lunes, con sus compañeros no irían a la par, ¿sale? Entonces, los voy a dejar a ustedes nada más en donde comentamos cuáles son las vías, pero no vamos a hablar como tan profundo de las vías, nada más las vamos a comentar. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿quién me puede decir qué es el complemento o el sistema del complemento? Es uno de los principales mecanismos efectuales de la inmunidad humoral. Y también es un importante mecanismo efectual de la inmunidad innata. Ok, ¿y qué hace? ¿Qué es como la canción? Como la doctora. ¿Qué hace? ¿Y por qué? Bueno, ¿y qué hace? Son proteínas que se van a unir con moléculas del sistema inmunitario para que así puedan eliminar microbios. Ok. Ajá. ¿Quién descubrió el complemento? ¿Y cómo lo descubrió? ¿Por qué lo descubrió? Porque él demostró que si se añadía solo con un anticuerpo antibacteriano a las bacterias una temperatura fisiológica y las bacterias se lisaban. Se lisaban. Ok. Bueno, ¿y cuántas vías del complemento hay? 3. ¿Y cuáles son? La alternativa, la selectiva y la clásica. Ok, ¿qué hace la alternativa? Es la que promueve la inflamación. Ok, la clásica. La clásica activa ciertos isótipos de Anticuerpos. Ok, ¿y la de la lectina? ¿La de qué? Es lectina, ¿no? Activa una lectina del plasma que se une a las mononucleotidas de los microbios. ¿Pero qué hace? Activa la Ok. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Por qué no viniste el otro día? Me sentía mal, dice. Según, ¿no? Yo también me siento mal y aquí andamos. Pero ¿qué le pasa a la visión? y me llevo bien enfrente. Por eso, pero tú estás pagando, estás peor, tú estás perdiendo. Me puedo dar ciertos lujos. Yo también me puedo dar ciertos lujos, si quiero no vengo y con media hora recupero lo que gano el quinto del día dando clases. Está así desde allí, le da un abrazo. Anda en sus días, déjenlo. Yo necesitaba vacaciones también. Bueno, pues el sistema del complemento efectivamente fue descubierto por Jules Mordel y descubrió al complemento y lo, como definió, como un componente lábil al calor que se encontraba en el plasma de la sangre, que favorecía la ozonización. ¿Recuerdan qué es la ozonización? ¿De este lado? Dice que es como cuando se da el reconocimiento y se da se me fue la palabra. No solo el reconocimiento, la interacción antígeno-anticuerpo. ¿Sale? Cuando el anticuerpo se une al antígeno, eso es ozonización. Entonces aumenta la ozonización y también favorece la destrucción de bacterias, pues por los anticuerpos que
que se adherieron gracias a la ozonización. Y posterior a los experimentos que ahorita lo vamos a ver, que realizó Jules Bordet, mencionaban o descubrieron que había una actividad que generaba una actividad que complementaba la actividad antibacteriana de anticuerpos. O sea, era como un plus, era algo que los ayudaba, que los potenciaba. Entonces, como era algo complementario o que lo complementaba, por eso de ahí viene el nombre de complemento. ¿Sale? El sistema del complemento es uno de los principales mecanismos efectores de la inmunidad humoral y también es importante el mecanismo efector de la inmunidad innata. Acuérdense que en la inmunidad innata teníamos tres barreras. La primera, las barreras físicas, piel, mucosas, por ejemplo. La segunda era la celularidad, células dendríticas, macrófagos, neutrófilos como tal, los leucocitos, ¿no? Las natural killer. Y al final teníamos la tercera barrera, que eran los mediadores de la inflamación y las proteínas del complemento. ¿Vale? Entonces, el complemento es como la tercera barrera de la inmunidad innata y también nos va a ayudar a defender. Y en cuanto ahora de efectores de la inmunidad humoral, acuérdense que la inmunidad humoral es un tipo de inmunidad adquirida o adaptativa. Y en este caso, pues, ¿qué producía la inmunidad humoral? ¿Se acuerdan? Acuérdense que era humoral y celular. ¿Vale? Entonces, la humoral, anticuerpos y la celular, linfocitos. Entonces, por eso tiene que ver con los efectores de la inmunidad humoral. ¿Por qué? Pues porque activan a los anticuerpos. ¿Sale? ¿Y cómo Jules Bordet descubrió esto? Pues porque se dio cuenta que si añadía suero fresco con un anticuerpo antibacteriano a unas bacterias que ahí tenía y que esta temperatura se mantenía parecida a la del cuerpo, o sea, una temperatura fisiológica, las bacterias se lisaban. Pero si aumentaba un poquito más, la temperatura, por ejemplo, a 38, 39, 40, pues se veía favorecida todavía más esta lisis bacteriana, ¿sale? Y así estuvo experimentando hasta darse cuenta que si se calentaba por encima de los 50 grados, 56 grados centígrados, pues perdía esta capacidad de favorecer la lisis. ¿A qué asociarían que el aumento de la temperatura, o bueno, ¿cómo les diré? ¿A qué asociarían esto del aumento de la temperatura para alisar bacterias? ¿Cómo les diré? Es que no me doy a entender. Clínicamente o fisiológicamente, ¿cómo creen que el cuerpo hace esto o favorece o ese mecanismo que el cuerpo tiene a través del complemento para favorecer la lisis de las bacterias? Si a temperatura fisiológica sí se lisan y aumentando un poquito los grados se lisan todavía más, a la fiebre. Por eso casi la mayoría de las enfermedades bacterianas, ven que siempre se los he dicho, ¿no? Independientemente de que los neutrófilos liberen pirógenos que favorecen la producción de fiebre, también el complemento, bueno, digamos que ¿cómo les diré? Los neutrófilos producen pirógenos, las prostaglandinas también aumentan la temperatura. Entonces, eso ya lo aumentaron. Y entonces el complemento, al aumentar su temperatura, pues va a favorecer la lisis de las bacterias. ¿Sale? Entonces, el hecho de que nos suba la temperatura en infecciones bacterianas va a hacer que el complemento se active o sea todavía más efectivo para destruir a las bacterias. No sé si me di a entender. ¿Sí o no? ¿No? Bueno, miren, de acuerdo al experimento de Bordet, a una temperatura normal las bacterias se lisan. Si él aumenta la temperatura
esta capacidad de lisis aumentaba todavía más, o sea, era más efectiva, era un poquito más agresiva y las lisaba más rápido, ¿no? Obviamente no excediendo pues una dosis, una temperatura, por ejemplo, de 56 grados centígrados, porque en primer el cuerpo no llega a esa temperatura y en segunda, pues porque las proteínas del complemento perdían su capacidad de destruir bacterias. ¿Cómo pasamos este experimento a nuestro cuerpo? Pues que cuando nosotros nos infecta una bacteria, nuestro cuerpo nos empieza a defender. Acuérdense que las células que se reclutan en infecciones bacterianas, la mayoría son neutrófilos. Y veíamos en las primeras clases que los neutrófilos liberan sustancias pirógenas, en este caso que ayudan a elevar la temperatura. ¿Vale? Entonces, si ya dijimos que una temperatura un poco mayor a la fisiológica favorece o potencia el efecto de lisis de las bacterias, bueno, entonces eso significa que cuando nosotros nos enfermamos por una infección bacteriana y nos aumenta la temperatura, las proteínas del complemento se ven favorecidas. ¿Para qué? Pues para que ayuden también a destruir esas bacterias a través de la lisis. No sé si ya quedó un poquito más claro. O no. No sé. Pero entonces las de complemento no aumentan la temperatura. No. No, porque si se dan cuenta, aquí, por ejemplo, él calentaba el suelo, más no generaba el aumento del calor. ¿Vale? O sea, el calor es externo. Tal vez en el cuerpo pasa casi todo al mismo tiempo, ¿no? Se libera, bueno, lo vamos a retomar más adelante. Se liberan las prostaglandinas, se liberan las sustancias pirógenas y aumenta la temperatura. Y una vez aumentada, el complemento que probablemente ya anda activo, se potencializa su efecto y lisa todavía más, ¿no? No sé si ya quedó un poquito más claro. Pero el complemento como tal o por sí solo no aumenta la temperatura. ¿Vale? Se ve favorecida solo por el incremento, pero no hace que la aumente. ¿Sí? No sé si ya quedó un poquito más claro. Y bueno, cuando se excedía de la temperatura y el complemento perdía su capacidad de lisis, este decaimiento de su capacidad se debía a que los anticuerpos pues eran relativamente estables al calor, incluso si era calentado, y eso favorecía la aglutinación de bacterias. Pero pues ya, si se excedía de determinada temperatura, pues ya ni siquiera las aglutinaba, o sea, realmente ya no tenía como función. Entonces Gordon concluyó que el suero tenía algo, un componente termolábil que ayudaba o complementaba la función lítica de los anticuerpos. O sea, no es que este componente termolábil aumentara la temperatura, sino que este componente termolábil, digamos que se activaba con el aumento de la temperatura para ayudar o complementar la función lítica de los anticuerpos. No sé si quedó claro. Bueno, ¿sí o no? ¿Vale? ¿Segura? ¿Sale? Y entonces, como era un componente que complementaba la función lítica, pues se le dio el nombre de complemento. ¿Sale? ¿Por qué? Porque complementa las funciones, las ayuda. Una pregunta. ¿Y qué es un suero? ¿El suero? Pues es un componente de la sangre, es donde están los anticuerpos. Ahorita te enseño, porque no sé cómo explicarte. Está en combinación con la... Ahí no está. Digamos que tenemos la sangre y tenemos los elementos formes de la sangre. Tenemos eritrocitos, plaquetas y leucocitos. ¿Sale? Plaquetas y eritrocitos forman como la línea roja. ¿Sale? Y leucocitos y todo lo demás, la línea blanca. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros... Y la sangre, digamos que aparte tiene un liquidito
que también se llama suero o plasma, dependiendo. Y entonces ahí está como todo revuelto, ¿no? Están los leucos, está la sangre, las plaquetas, sustancias, todo. Y cuando nos toman muestras de sangre, por ejemplo, o sea, de manera normal todo está así, junto, ¿no? O sea, nosotros sangramos y salen elementos formes de la sangre, sale plasma, sale todo eso. Cuando, por ejemplo, nos toman muestras de sangre o vamos a donar, la sangre que nos extrajeron las meten a centrífugas. Entonces les dan muchas vueltas y eso hace que se divida ahora sí que el paquete globular, que es donde están eritrocitos y plaquetas, y el suerito, que es como un liquidito, como una agüita, lo mantiene como líquido. Y ahí se tienen anticuerpos, se tienen leucocitos. A ver, te digo. ¿A poco no han visto eso? Sí, ayer. Entonces es esta parte de la sangre donde encontramos ciertas sustancias. ¿Sale? Entonces cuando se centrifuga, les digo, acá queda el paquete globular, plaquetas y aquí pues el plasma, que es como ese liquidito, ese suero. Entonces lo que hizo Bordes fue que centrifugó la sangre y particularmente en que es donde en teoría deberían de estar los anticuerpos, pues ahí ese fue el que calentó y vio, y después se le agregó unas bacterias y vio cómo pues la frisaron. ¿Sale? Es un componente de la sangre. Al final es líquido intravascular. ¿Sale? El sistema del complemento consta del suero y también de proteínas de superficie celular que van a interactuar entre sí y con otras moléculas del sistema inmunitario de una forma muy bien regulada van a generar productos que van a actuar eliminando microbios. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente, digamos que si entró un microbio, en este caso, por ejemplo, una bacteria, va a activar a la primera proteína, que es el C3, lo vamos a ver más adelante. Y de este C3 se van a ir en cascadita produciendo otras proteínas, ¿sale? Otras proteínas que van a tener números, van a tener letras y por lo tanto van a tener funciones particulares que ya que llegaron como a su última vía, ya van a poder tener estas particularidades que van a ayudar a eliminar microbios. Prácticamente ese es el sistema del complemento, un conjunto de proteínas que se van produciendo, se van ramificando, dividiendo, con el fin de no especializarse porque estaría mal dicho, pero para que lo entendamos, como que se van a especializar en una... ¿Voy a retirar la hora? Ajá. Voy a hacer Van a ir dividiéndose con la intención es que no especializarse de células, como de adquirir funciones específicas para pues eliminar a las bacterias o los microbios. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, de manera normal, estas proteínas del complemento siempre están, o sea, siempre las tenemos en el plasma, siempre, ahí andan. Pero pues si no se activan, si no las molestamos, pues no hace nada, ¿no? O sea, siempre, ahí andan. Entonces, cuando entra en contacto un bicho, en este caso una bacteria, por ejemplo, este complemento que anda ahí en el suero sin hacer nada se va a activar, ¿sale? Se va a activar, entonces va a activar al simógeno, que es una enzima precursora que les digo que ahí anda, pero no hace nada. Entonces, el que entra un microorganismo activa este simógeno se convierte en una proteasa activa y una vez que este simógeno se activó, va a inducir la actividad proteolítica de las proteínas del complemento y de ahí en cascada. Ahorita les pongo un ejemplo un poquito más grande. Ahí no le puse sistema.
Bueno, esta diapo que dice que un simógeno que te persiste en el plasma, al entrar en contacto con un microorganismo, se va a activar, de simógeno se va a convertir en una proteasa activa, y una vez que está activo, va a inducir la actividad proteolítica de la siguiente proteína del complemento en cascada, se refiere a esto. Sale a que de manera normal, todo esto anda ahí tranquilo, sobre todo el C3, ¿no? Por ejemplo. Anda ahí muy tranquilo, entonces recibe el estímulo, el simógeno se activa y eso activa a la primera proteína. Y a su vez esta proteína empieza a activar a otra y a otra y a otra, así como está aquí. ¿Sale? Y todo deriva pues en cascadas. Por eso decía que induce la actividad proteolítica de las proteínas en cascada. Entonces les digo, de C3 se convierte en C3A minúscula, C3B minúscula, de ahí a C4, C5 y así. Y les digo, cada proteína va a tener una función específica. ¿Sale? Entonces por eso les digo que desde una precursora se va a ir dividiendo, se van a ir formando nuevas, y estas nuevas que se forman van a tener funciones específicas. ¿Sale? Que las iremos viendo más adelante. Y pues miren, prácticamente casi todas, o al menos la clásica y la alternativa, su precursor es el mismo, y en otro momento todas las vías se van a unir. Y les digo, al final es con la intención de destruir microorganismos, pero se activan de diferente forma. Y bueno, estas cascadas enzimáticas dan lugar a una amplificación de la cantidad de los productos proteolíticos que se generan, porque vean, de una, que es la C3 que está aquí arriba, todas las que se forman, ¿no? Entonces, por eso, estas cascadas enzimáticas dan lugar a una amplificación de la cantidad de productos proteolíticos generados. Y les digo, una vez que alcanzaron como la vía final, pues van a tener funciones efectoras del sistema de complemento. ¿Cómo? Pues favoreciendo la opsonización, favoreciendo la inflamación, favoreciendo la lisis, dependiendo de cuál sea el resultado. Estos simógenos son precursores del complemento y están distribuidos en todos los líquidos y en todos los tejidos del cuerpo. Les comentaba que ahí anda, o sea, siempre anda, de manera normal anda en torrente sanguínea hasta que recibe el estímulo y es cuando se activa. Y, por ejemplo, en sitios de infección se va a activar de forma local. ¿Por qué? Pues porque ahora sí estuvo en contacto con el patógeno y ya saben, una vez en contacto con el patógeno se desencadena todo lo demás. Y a la par de que se desencadena la vía del complemento, también se desencadenan una serie de eventos inflamatorios potentes. Ahorita les voy a decir por qué. ¿Qué relación hay? Aquí. Miren, por ejemplo esto. ¿Se acuerdan que los mastocitos producían histamina? La histamina es una sustancia vasoactiva que va a favorecer la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad capilar. Les decía que el complemento tiene afinidad por infecciones como tal, pero también está asociado a la inflamación. ¿Por qué? Porque estas proteínas, las C3A y C5A, van a ser, o sea, esto viene del complemento, como les digo, son situaciones diferentes. El daño, por ejemplo, fue pues por una lesión al endotelio, por lo que haya sido. La activación de los, ¿qué eran los patrones asociados a patógenos y el complemento, o sea, vienen de diferentes vías, pero cuando se empieza a dar la inflamación, todas actúan en conjunto. Entonces, aparte de que se activa el complemento para atacar a la bacteria, también favorece la inflamación. ¿Por qué?
gránulos de los mastocitos se empiecen a degranular. Y acuérdense que cuando se degranulan los mastocitos, los gránulos, se produce la histamina, que es una amina vasoactiva. Por eso dice en la diapositiva, en esta, ahí está. Por eso dice que desencadenan eventos inflamatorios potentes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque les digo, esas proteínas también activan o favorecen la degranulación y producen histamina. Eso por un lado. Y por otro, aquí por ejemplo tenemos una infección por bacterias. Y si se dan cuenta, cuando hablábamos de respuesta inflamatoria, hablábamos de mastocitos y ya dijimos que produce histamina y desencadena la inflamación. También hablábamos de los macrófagos que producían las citocinas proinflamatorias, factor de necrosis, interleucina 1 y 6. Y lo mismo, aumentaban la permeabilidad vascular, ¿sale? Favorecían la inflamación. Pero, si se dan cuenta, a este nivel tenemos el complemento. Entonces, el complemento, por ejemplo, va a producir la lisis bacteriana, pero también con estas proteínas C3A y C5A van a estimular a los mastocitos para su degranulación. Y otra vía, que es, acuérdense que es la vía clásica, va a activar a los factores quimiotácticos. ¿Con qué intención? Pues con la intención de que anticuerpos o linfocitos salgan desde el torrente sanguíneo al sitio de infección. ¿Vale? Entonces, también el complemento es importante, no solo para destruir, no solo para la lisis, sino también va a verse favorecida la inflamación todavía más. Por eso genera respuestas inflamatorias potentes. ¿Vale? ¿Sí quedó clara la relación que hay con el complemento? Bueno, pues el complemento va a obtener algunas características. Y estas características pues van a ser esenciales para que el complemento pues pueda llevar a cabo sus funciones. Entonces, les decía, ¿no? Las proteínas del complemento ahí andan en la sangre, tranquilas. No hacen nada hasta que entran en contacto con un microbio, ¿sale? El complemento, a diferencia de las otras vías inflamatorias, ya no lo veo. El complemento, a diferencia de otras vías inflamatorias, por ejemplo, los mastocitos ya saben, ¿no? Hay un daño endotelial y luego se activan y se degranulan. Los macrófagos igual se activan y se degranulan. Bueno, los macrófagos igual sí necesitan también al bichito, ¿no? Pero el complemento sí o sí necesita forzosamente a un microbio para poder activarse. ¿Sale? Si no, pues no es posible. Ahora, fue aquí donde hablamos de la inflamación, que si había o no había. No. No, sí, ¿no? Por ejemplo, con las respuestas, con las infecciones sí activaban la inflamación. Y luego les preguntaba si, por ejemplo, las alergias también nos favorecían, porque ahí nos tenían que ver, por ejemplo, las citocinas inflamatorias y todo eso, ¿no? Entonces, por eso son vías diferentes, ¿sale? A lo mejor en esta entran bacterias, parásitos, en esta, pues, sobre todo microorganismos, y en la del complemento, particularmente bacterias. ¿Sale? Entonces, les digo, todas estas actúan en conjunto, pues, para destruir. La activación del complemento pues va a implicar la proteólisis sentencial de proteínas para generar complejos enzimáticos con actividad proteolítica. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que les decía, no hay un precursor y de ahí se van dividiendo y se van formando nuevas proteínas y se siguen dividiendo pues con el fin de poder favorecer o mejorar su actividad proteolítica, la capacidad para poder deshacer o eliminar las bacterias.
¿Sale? Entonces, ¿eh? Ah, es no, es secuencial, o sea que llevan una secuencia, perdón. Una proteólisis ¿sale? Entonces, bueno, los productos de activación del complemento, o sea, ya cuando llegamos a la fase activa, ya hubo divisiones, ya hubo especialización. No especialización, si escuchara su maestra de esto, pero me da una bofetada. Pero pues es como para que se entiendan, ¿no? El concepto, ¿no? De que hubo ya tantas divisiones o varias divisiones que llegamos como a productos finales. Bueno, mejor dicho, productos finales. Y estos productos finales, dependiendo de qué producto sea, de qué vía venga, se van a unir de forma covalente a las superficies microbianas para favorecer la lisis, a anticuerpos unidos a microbios y a otros antígenos para favorecer la opsonización, y la parte efectora, o sea, llamar más anticuerpos, y a cuerpos apoptósicos, cuerpos que pues ya están casi programados para morir, ¿no? Entonces favorece que mueran más rápido. ¿Sale? Entonces aquí tenemos un esquemita donde podemos ver las funciones del sistema de complemento. Mencionábamos que la primera prácticamente es favorecer la lisis bacteriana, ¿no? Destruir a la bacteria a través de que lizaba su membrana. La segunda función que forma parte... ¿Sí? Ah, es que no veo. Bueno. Ah, es que le quité el sonido. Perdón. ¿Dónde está? ¿Quién? Eric, ¿tenías alguna duda o algún comentario? Ah, sí, solamente que si le podía regresar un momentito a la otra diapositiva. ¿A esa? Sí. Va. Ya, gracias. Órale, pues. ¿Sale? Entonces, dentro de sus principales funciones, pues favorecer la lisis bacteriana, ¿sale? A través de que pues, se come o ataca la membrana bacteriana, pues así se muere. La otra función, pues es favorecer la opsonización. Acuérdense que es esta interacción antígeno-anticuerpo para que como que amarre, ¿no? Amarre bien y pueda pues destruir este anticuerpo a la bacteria. Otra función del complemento es favorecer bueno, va a tener factores quimiotácticos. No sé si recuerdan que en donde les mostré todo el esquema decía que C3A y C3-5 estimulaban mastocitos y los otros estimulaban factores quimiotácticos. ¿Sí lo leyeron? ¿Por qué no? Aquí estimula mastocitos, favorece la inflamación, y por otro lado, el mismo complemento, con tales las mismas u otras proteínas, tienen factores quimiotácticos. Acuérdense que la quimiotaxis es favorecer la salida, ¿no? De células de defensa desde adentro hacia afuera. ¿Sale? Ya sean neutrófilos, basófilos, linfocitos, lo que sea, ¿verdad? Entonces, la otra función o una de las funciones del complemento también va a ser la activación de la respuesta inflamatoria, que va a ser la que, aparte de que va a producir la degranulación de los mastocitos, va a favorecer la quimiotaxis, o sea, la salida de las células de defensa desde vasos hasta el sitio de infección, y pues va a potenciar, ¿no?, los complejos antígeno-anticuerpo para que sean más potentes y de esa manera pues puedan destruir la bacteria con mayor facilidad. Hasta aquí donde vamos, ¿alguna duda? ¿Sí va quedando un poquito claro o más o menos claro de qué es el complemento?
¿Está? ¿Cómo les diré? No sé si recuerdan que decía que tenía una función efectora en la inmunidad humoral. Y comentábamos, hablando de inmunidad como tal, que las funciones efectoras era como pedir ayuda, ¿no? Y que se produjeran más anticuerpos. ¿Se acuerdan de la expansión clonal? Que una cosa activaba a cierto linfocito o cierto anticuerpo y ese se multiplicaba mucho para llegar a atacar. Entonces, va a favorecer esa expansión, o sea, esa producción, esa función efectora, es que yo digo, la función efectora, que es producir más anticuerpos del mismo tipo, y al tener más anticuerpos del mismo tipo, se van a favorecer estos complejos, y de esa manera pues van a destruir más rápido a las bacterias, ¿sale? Porque, no sé, en lugar de que nada más llegue un anticuerpo y quiera hacer todo, pues, no sé, van a llegar varios, ¿no? No sé si quedó claro. Bueno, una de las funciones, dependiendo de la proteína que lo active, porque tiene todas estas. Entonces, digamos que una proteína activa del complemento va a favorecer la expansión clonal. Probablemente cuando hablábamos en general de inmunología adaptativa, yo solo les decía eso, ¿no? Se va a llevar a cabo la expansión clonal. Entonces, un microorganismo va a activar al anticuerpo y ese anticuerpo se va a empezar a multiplicar. Así lo dijimos, ¿no? En aquella ocasión. Bueno, pues ahora ya sabemos, o vamos a ver, es que todavía llegamos a las 10, pero ahora vamos a saber que esa expansión clonal que nosotros lo veíamos de manera general, pues se debe en alguna parte, porque no es del todo, no solo es el complemento, pero una parte de esta expansión clonal y la multiplicación de anticuerpos del mismo tipo se va a deber a una proteína del complemento. ¿Sale? Digo, porque era de manera general lo que platicábamos. Ahora sí, ya saben que es por una proteína del complemento. Bueno, entonces les decía que las proteínas del complemento pues siempre andan ahí en el plasma, andan muy tranquilas en la sangre, están inactivas hasta que pues entran en contacto con un microbio y pues ya quedan activas, ¿no? Pero esta activación pues consta de segundos, no es como de que quede activado el complemento tanto tiempo, pero con esos segundos la verdad es que hace rápido su cascada y sus productos finales hacen sus funciones. Y tal vez lo que dura más tiempo son las funciones que hacen las proteínas del complemento más que la activación. No sé si me expliqué, no. A ver, para que me entiendan. La activación es súper rápida, entonces súper rápida se hace la cascada y se producen las proteínas finales. Y ya lo que lleva un poquito más de tiempo es que esas proteínas finales hagan su función, ¿vale? O sea, sí pueden tardarse un poquito en lisar, sí pueden tardarse un poquito en realizar la expansión clonal, sí pueden tardarse un poco en favorecer la opsonización, pero la cascada es súper rápida, ¿sale? Y entonces, bueno, el hecho de que el complemento se active, pues va a favorecer a que el sistema del complemento, que les digo, siempre está ahí, pero nunca trabaja hasta que se activa, pues pueda actuar sobre las superficies microbianas y también sobre los lugares de unión de los antígenos a sus anticuerpos. Ahí es donde se favorece la opsonización. Y también algo que favorece a que el complemento no esté activo dentro o de manera normal dentro del torrente sanguíneo, es que igual esas proteínas se salen, llegan al sitio de infección, y toda esta opsonización, toda esta lisis bacteriana va a producir en el sitio de infección y no en la sangre. ¿Vale? Igual, todo es fuera, porque si es en torrente sanguíneo, pues nos da una sepsis. Pues toda
solución que nosotros tengamos, todas las vías, rutas, van a tener feedbacks, o sea, formas de regularse, ¿no? Por ejemplo, igual y no tiene que ver con inmuno, pero a nivel hormonal, ¿no? No sé, si tenemos cifras normales de la tiroides, todo el eje de hipotálamo, hipófisis, tiroides va a estar tranquilo, ¿no? Si las hormonas tiroideas están bajas, el eje se va a activar, ¿no? Uno estimula al otro, el otro al otro y así sucesivamente, ¿no? Hasta que llegan a valores normales y ya llega otra vez el estímulo de ya estamos normal, ya, córtale a tu producción, ¿no? Lo mismo pasa aquí. Una vez activado el complemento, también van a tener proteínas reguladoras, ¿sale? Entonces, cuando el complemento se activa, obviamente estas proteínas reguladoras pues van a estar inactivadas, ¿no? Van a estar inhibidas. ¿Por qué? Porque si estas se activan, pues obviamente se activan, el complemento no va a poder llevar a cabo sus funciones. Entonces, y lo contrario, si el complemento ya se activó, estas se inhiben para que haga su trabajo. Una vez que haya hecho su trabajo, estas se vuelven a activar para decirle, no, le hiciste tu chamba, ahora ya, quieto, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, ya vimos que si no tenemos esta regulación de las respuestas inflamatorias, se está presentando todo el tiempo inflamación, y se vuelve una inflamación crónica, y la inflamación crónica pues nos lastima, ¿no? Entonces, por eso tiene que estar regulada. Estas proteínas reguladoras son una adaptación de las células normales que van a minimizar el daño causado por el complemento en las células del anfitrión. Obvio, no es que el complemento nos dañe o sea malo, pero lo que les comentaba de la inflamación, ¿no? Si es repetitivo todo el tiempo y no se controla, no se regula, pues obviamente va a estar generando daños endoteliales todo el tiempo, ¿no? Y entonces eso sí es lo que a nosotros nos daña, ¿no? Entonces, esa es la intención de las proteínas reguladoras, evitar que se estén desencadenando estas respuestas para pues no dañarlos. Pero pues los microbios carecen de estas proteínas reguladoras, entonces eso hace que el complemento lo esté atacando todo el tiempo, no lo regula, todo el tiempo lo está atacando. Y también los cuerpos apoptósicos no van a tener estos inhibidores del complemento y por lo tanto pues van a estar también siendo atacados todo el tiempo. Sin embargo, estos cuerpos apoptóticos pueden reclutar proteínas inhibitorias desde la sangre, lo cual va a favorecer, a reducir la activación del complemento y por lo tanto el grado de la inflamación. ¿A qué podría hacer referencia eso? Ay, otra vez, no me sale. A esto. Bueno, miren, dice que los cuerpos apoptóticos pueden reclutar proteínas inhibidoras y estas proteínas inhibidoras, como van a detener la función del complemento, van a reducir la activación del complemento y el grado de activación. Igual tiene que ver con esto. Ya vimos que estas tres vías se ven favorecidas, ¿no? En la infección. Entonces, si por ejemplo, ya sé que esto independientemente de todo lo demás se activa, si tiene el complemento se activa más. Entonces, si no lo tiene, pues obviamente la respuesta inflamatoria es menos. Los factores quimiotácticos igual, ¿no? Ya vimos que por otras vías también se producen. Entonces, si se juntan la que producen las quimiosinas y las que produce el complemento, pues son todavía más intensas. Entonces, si se inhibe el complemento, pues disminuye también la quimiotaxis. Si disminuye la producción del complemento o se inhibe, disminuye también la degranulación de mastocitos y por lo tanto disminuye la producción de histamina y disminuye la vasodilatación. ¿Sale? A eso hace referencia con que si se inhibe el complemento, también disminuye la inflamación. ¿Sale? Porque todo está conectado. Está como la de Dark. ¿Vieron esa serie? ¿Sí se llama Dark? ¿Sí, no? No. Pero ya. Está chida, a mí me gustó. Sí, esto no es igual. Pues ya no me acuerdo tanto del final, pero la vi mientras estuve aislada por COVID, hace como 2 años. Y medio, o sea, si de por sí está confusa,
casi no le entendía porque me daba el bajón de la tormenta de las citocinas y me quedaba dormida o me daba fiebre o ya no quería saber de la vida. Entonces iban pasando los capítulos y después me daba hueva regresar. Pero lo que le entendía estaba padre, muy enredado y todo pasaba como al mismo tiempo, ¿no? Eran cosas como simultáneas en diferentes como dimensiones. Hagan de cuenta que así la inflamación pasa al mismo tiempo, pero en diferente dimensión. No dimensión, pero sí de diferente forma. Y por último, nada más les digo, las vamos a comentar. Las vías de activación del complemento van a ser 3, la clásica, la alternativa y la de la lectina. La vía clásica va a tener, a tener cierta afinidad por la relación antígeno-anticuerpo, ¿sale? Va a favorecer la ozonización. La vía alternativa va a activar, va a estar activada por las superficies microbianas. En este caso, las proteínas de la vía alternativa no necesitan de anticuerpos, sino que solitas pueden destruir la membrana bacteriana. Y la vía de la lectina, que como lo dijo muy seguro Jesús, va a activar a la lectina nada más. ¿Para qué? Porque para unirse a las mannosas que están en los microbios, que son unas proteínas que al estar en contacto con la lectina, pues se van a degradar y va a favorecer la destrucción bacteriana. ¿Sale? También comentar que la vía alternativa y la de la lectina son mecanismos efectores de la inmunidad innata, mientras que la vía clásica es mecanismo importante de la inmunidad humoral adaptativa. ¿Sale? ¿A qué se refiere esto? A que, si se dan cuenta, la alternativa y la de la lecitina no utiliza anticuerpos. ¿Sale? Solo se activa y solitas degradan o lisan. Lo mismo acá. Esta es a través de, pues, de proteínas, de enzimas, ¿sale? Y esta es, pues igual, ¿sale? Pero, como les digo, lastiman a la bacteria, pero sin necesitar ayuda. Entonces, por eso acuérdense que la inmunidad innata es la primera línea de defensa. Ahí todavía no hay anticuerpos, ahí todavía no hay memoria, todavía no hay especificidad. Entonces, pues como en borras, pueden, ¿no? O sea, pues no atacan y ya. Y la clásica no. La clásica tiene que ver con la inmunidad adaptativa, porque ahí sí ya hay producción de anticuerpos. ¿Sale? Y acuérdense que los anticuerpos forman parte de la inmunidad humoral. ¿Sale? Por eso el complemento interviene en ambas vías, que digan ambos tipos de inmunidad, tanto en la innata como en la adaptativa. ¿Sale? Por eso les decía que todo depende de las vías y de sus productos finales. También lo que les comentaba, aunque son vías diferentes y sus productos... Entonces, por eso, bueno, les comentaba que aunque todas las vías son diferentes y tienen funciones diferentes, casi todas van a derivar del mismo precursor, que es C3. ¿Sale? Y después, este C3 se va a empezar a dividirse con la intención de generar productos con actividad biológica. O sea, se va a estar dividiendo hasta llegar a ciertos productos finales que son los que van a tener acción. ¿Sale? ¿Cómo? Pues lisando, favoreciendo la inflamación, favoreciendo la ozonización, etc. Y para que el complemento se active va a depender de dos complejos proteolíticos. El primero es a través de la C3 convertasa, que es una enzima que va a dividir el C3 en C3A y C3B. Y el otro complejo proteolítico va a ser la enzima C5 convertasa, que va a dividir C5, la proteína C5, en la proteína C5A y proteína C5B. Esto de las divisiones y de los nombres los vamos a ver cuando hablemos ya particularmente de las vías, ¿sale? Entonces ahorita no se me espanta, ¿sale? Y como ya lo vimos acá en estas divisiones que la convertasa divide en C3A y C3B, bueno, pues esto se
se hace así de C3A o B porque se les aplican estos sufijos. ¿Con qué intención? Pues con la intención de ver si es de menor o de mayor tamaño. Menciona también que la C3B se une mediante enlaces covalentes a la superficie microbiana o a las moléculas del anticuerpo donde el complemento es activado. Y mencionaba también que todas las funciones biológicas del complemento van a depender forzosamente de la activación o de la división de la proteína C3. Si esta no se activa, si esta no se divide, el complemento no funciona. ¿Vale? Y por último tenemos que la activación del complemento también va a favorecer la fagocitosis. ¿Qué es la fagocitosis? Otra vez. Siempre andamos hablando de la fagocitosis. ¿Qué es la fagocitosis? ¿No se acuerdan? ¿Qué hacen los neutrófilos? No, hombre. Pero, ¿qué es fagocitar? Como ¿Tragar? Prácticamente eso, ¿no? Tragan y ya que tragaron, ya hay adentro, a través de las enzimas de las mismas células, pues los destruyen, ¿no? Eso es fagocitar. Entonces, el hecho de que el complemento se active, pues va a promover la fagocitosis. ¿Por qué? Pues porque la proteína C3B del complemento se va a unir al mismo tiempo a los microbios y a los fagocitos. Entonces los va a activar, a los microbios y a los fagocitos. Entonces va a activar a estos fagocitos, principalmente neutrófilos. Estos van a comerse al microbio y lo van a tratar de destruir. También ya vimos que la división, bueno, C3, si se divide en C3A o C3 o C5A, van a estimular la inflamación a través de la degranulación de los mastocitos y favoreciendo la quimiotaxis. Y la C5 convertasa, que es una enzima que se ensambla tras la generación de C3B, va también a contribuir a la inflamación y también va a favorecer la formación de poros en las membranas dianas de los microbios. ¿Para qué? Pues para que pues, se puedan destruir, ¿no? Y básicamente esta es la primera parte del complemento. ¿Vale? Les decía que aquí le vamos a dejar para estar a la par con sus compañeros. ¿Tienen dudas del complemento o si quedó algo claro qué es? Por lo menos qué es. Ahorita no nos vamos a meter que si la C3A, C3B, pero ¿qué es lo que hace? ¿Sí? ¿Seguros? 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 ¿Ya se viene el examen? No, por eso te estoy preguntando si quedó claro, Jesús. Y si no, te lo repito. ¿Sale? Entonces, hasta aquí va a llegar, hasta esta parte. Les digo, no voy a profundizar en lo de la vía del complemento. Probablemente solo en esta, si les llego a preguntar, por ejemplo, de vías, pues lo que ahorita acabamos de ver, ¿no? Y que tal vez qué es lo que llegan a hacer, ¿sale? Y esto que les comentaba, ¿no? De cuál es el más abundante, lo de las enzimas y nada más, ¿sale? No me voy a meter en tantas broncas porque todavía no lo vemos, ¿sale? Entonces va a venir toda respuesta inflamatoria, citocinas, bueno, las interleucinas, lo de la histamina, los leucotrienos, todo eso, ¿sale? Eso va a venir en el examen para que estudien. Y ya nos vemos. Hasta aquí, hasta las vías, pero les digo, vías de manera general. Todavía no les voy a preguntar específicamente, bueno, ¿y qué es la C5A y qué es lo que hace? ¿No? Porque todavía no llegamos a ese punto. Y lo que vimos ahorita aquí. Por lo menos la C3 sí. ¿Sale? Ajá. Todo lo de respuesta inflamatoria, ¿va? Bien, ya nada, les paso lista y pueden ir en paz para que, si los regañan,
los agarren con la pancita llena, por lo menos. Es que, no sé, ¿saben que yo siento que yo soy mucho más enojona que ella? Porque ella es como muy Dalai. Y cuando me dicen eso, sí me quedo como de,